Todo comenzó en la universidad, en esa época difusa de los años 90, donde el futuro era una promesa y el presente se sentía eterno. Yo era una estudiante más, navegando entre clases, trabajos a tiempo parcial y el caos social que definía nuestros 20s. Fue a través de amigos en común que conocí a Jake. Él era un poco mayor, 23 años para ser exactos, y ya se había graduado. Tenía esa aura de confianza que da el haber terminado una etapa de la vida, mientras los demás apenas la empiezan. Había algo magnético en él. Era inteligente, apasionado por su campo y tenía una ambición que ardía en sus ojos. Estaba planeando su siguiente gran paso, un posgrado en ciencias animales al otro lado del país, a 3.000 millas de distancia. Lo que parecía un obstáculo insalvable se convirtió en una señal del universo. Por una de esas casualidades cósmicas, yo ya estaba haciendo mis propios planes para mudarme con unos amigos a una ciudad que, increíblemente, estaba a solo 90 minutos en coche de donde él iba a estar. No podíamos ignorarlo. Parecía cosa del destino. Nos enamoramos rápido y con fuerza, con esa intensidad que solo se tiene cuando eres joven y crees que has encontrado a tu persona. Teníamos muchísimo en común, desde el humor absurdo hasta el amor por los debates nocturnos. Me presentó a su familia y conecté al instante con sus 2 hermanas y su hermano menor. Eran personas genuinas, cálidas y divertidas. Me sentí parte de su mundo casi de inmediato. Cuando ambos nos mudamos, nuestra relación a distancia comenzó. Como él era un estudiante de posgrado con un presupuesto ajustado, y yo ya estaba trabajando, lo más lógico era que yo hiciera el viaje los fines de semana para visitarlo. Su casa era el típico caos de estudiantes de posgrado, alquilada con otros 2 compañeros de su programa, llena de libros, proyectos a medio terminar y un ambiente de camaradería intelectual. El dinero era escaso, pero no nos importaba. Nuestras citas eran sencillas: tacos baratos en algún local escondido, largas caminatas y, sobre todo, mucho tiempo en su casa. Y su casa era un mundo en sí misma. Jake, como estudiante de doctorado en ciencias animales, había convertido parte de la vivienda en un pequeño santuario para los animales que criaba y vendía. A mí me encantaba. Estar rodeada de todas esas criaturas me parecía fascinante, una extensión de la pasión que tanto admiraba en él. En ese entorno, también conocí a gente de su círculo. Me hice amiga de la esposa de su tutor, una mujer encantadora de unos 50 y tantos años llamada Mary. Ella trabajaba en la administración de la universidad y tenía una calidez maternal. A menudo, cuando yo llegaba los viernes, almorzábamos juntas, y sus consejos y su perspectiva se convirtieron en un ancla para mí en esa nueva ciudad. Irónicamente, socializaba con más facilidad que Jake. Me hice amiga de otros estudiantes del programa y de sus compañeros de piso más rápido que él mismo. Me sentía cómoda en su vida, integrada. Pensaba que estábamos construyendo algo sólido, algo real. Pasaron así casi 2 años. 2 años de viajes de fin de semana, de sueños compartidos y de una rutina que yo creía inquebrantable. Todo se derrumbó una noche. Llevábamos casi 2 años de noviazgo y las cosas parecían ir como siempre. Era uno de mis fines de semana de visita en su casa. Estábamos en su habitación, acostados en la cama después de haber estado juntos, en esa calma íntima que sigue al amor, con poca ropa y el mundo exterior en silencio. El ambiente era tranquilo, seguro, o eso creía yo. De la nada rompió el silencio, no para decirme algo tierno, no para compartir un pensamiento sobre su trabajo. Se giró hacia mí y con una frialdad que todavía hoy me hiela la sangre dijo: «Me preocupa que hayas subido de peso». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras más hirientes. «Me está costando sentirme atraído por ti». El aire se escapó de mis pulmones. Cada palabra fue un golpe. No había ni una pizca de preocupación por mi salud en su tono. Era pura y simple repulsión. Se trataba de que él, mi pareja, el hombre que yo amaba, me encontraba físicamente poco atractiva. En ese momento, con 23 años y una confianza todavía en construcción, sentí una ola de vergüenza. Pero casi al instante una furia fría la reemplazó. Yo no me tragaba ese tipo de tonterías. Me senté en la cama mirándolo fijamente. Había subido, como mucho, 5 kilos en los 2 años que llevábamos juntos. Seguía usando la misma talla de ropa, unas 6 u 8. Su comentario era absurdo, cruel, y sobre todo, olía a excusa. «Bueno», le respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Quizás deberías asegurarte de que haya mejor comida para mí que galletas saladas y queso cuando vengo a visitarte los fines de semana».
No iba a pelear. Sabía en el fondo que esto no se trataba de mí. Era su problema, no el mío. Así que le pregunté directamente, sin rodeos. ¿Y cuál es tu solución para esto? Me miró con los ojos vacíos, como si no hubiera esperado que yo respondiera con lógica en lugar de lágrimas. Bueno, supongo que deberías intentar perder peso, balbuceó. No, le dije firmemente. No voy a hacer eso. Así que, ¿qué vas a hacer tú al respecto? Se quedó sin palabras. La cobardía se reflejó en su rostro. Supongo que nada, admitió finalmente. Solo quería que supieras cómo me siento. Genial, gracias, respondí con sarcasmo. Me puse la ropa, me di la vuelta en la cama y me fui a dormir, dándole la espalda. A la mañana siguiente, conduje a casa como si nada, pero algo dentro de mí se había roto para siempre. La relación continuó en un limbo extraño durante unos 3 meses más. 3 meses de tensión no expresada, de una distancia que iba más allá de las millas que nos separaban. Entonces, un día me llamó por teléfono, el golpe final. «Quiero romper», dijo. La razón que me dio fue tan ridícula, tan insultante, que casi me reí. Y cito textualmente, «No sabes lo suficiente de ciencia». Según él, sentía que no podía tener conversaciones profundas conmigo sobre su trabajo porque tenía que usar los nombres comunes de los animales en lugar de sus nombres científicos. Eso es una estupidez, le espeté. ¿Cuál es la verdadera razón? Pero él insistió, una y otra vez, en que esa era la causa real. Un mes después, Jake vino a mi apartamento para devolverme algunas cosas. No iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Lo confronté de nuevo, exigiendo la verdad. Acorralado, finalmente se quebró. Admitió que me había estado engañando. Había estado saliendo con una de sus estudiantes de pregrado, una chica de 19 años llamada Meg. Él, con 26 años, era su profesor. La rabia me consumió. Le grité que se largara de mi casa. Mi compañera de piso, que escuchó todo, salió de su habitación y le amenazó con tirarlo desde nuestro balcón del segundo piso si no se iba en ese mismo instante. Él se fue, con el rabo entre las piernas. En cuanto la puerta se cerró, la furia se transformó en algo inesperado. Una risa atónita y amarga. De repente todas las piezas encajaron. Había conocido a Meg un par de veces en su casa. Recordé una barbacoa en la que ella se manchó los pantalones y Jake me preguntó si podía prestarle unos pantalones deportivos. No pude, por una razón muy simple. Yo era una talla 8 y ella era una talla 18, y ahí estaba la revelación. No había nada de malo en su talla, en absoluto, pero el punto era obvio. A él le gustaban las chicas grandes. El comentario sobre mi peso no fue más que una táctica cobarde y cruel. Quería que yo rompiera con él para no tener que asumir la culpa de su infidelidad. Era un cobarde de la peor calaña. Mientras procesaba la traición, la tristeza se convirtió en una determinación fría como el hielo. No iba a dejar que se saliera con la suya. Mi venganza no sería un arrebato de ira, sino una demolición calculada de su vida, usando sus propias armas en su contra. Lo primero que hice fue escribir un correo electrónico a sus compañeros de piso. En los albores de los 2000, era la forma de comunicar cosas importantes sin tener que hablar por teléfono. Les dije que Jake y yo habíamos roto. Les agradecí por haber sido tan amables conmigo y les deseé lo mejor. Su respuesta fue inmediata y reveladora. Ambos admitieron que sabían lo de Meg y que, de hecho, fueron ellos quienes le exigieron a Jake que me lo contara, amenazando con hacerlo ellos mismos si él no lo hacía. Fue entonces cuando él me llamó con la patética excusa de la ciencia. Uno de ellos, un chico increíblemente agradable y muy guapo llamado George, se ofreció a ayudarme a recoger las cosas que aún tenía en su casa. Me sugirió un plan, que fuera el siguiente fin de semana, que él me dejaría entrar mientras Jake no estuviera, y que después saldríamos a beber y a divertirnos, a hacer todas las cosas en las que Jake no quería malgastar dinero. Acepté sin dudarlo. Ese fin de semana, mientras Jake estaba fuera, George me dejó entrar en la casa. Fui directamente a mi misión. Con una cámara de fotos de las de antes, de carrete, empecé a documentarlo todo. Prestaba atención cuando estaba con él, y sabía que tenía bajo su cuidado una especie en peligro de extinción. No la estaba criando, sino que la había acogido de una organización de rescate, pero había un papeleo y una tarifa de $25 que se negaba a presentar porque no quería al gobierno metido en sus asuntos. Le tomé fotos a ese animal, tomé fotos de las condiciones de cría de los otros animales, y finalmente,
Tomé una foto de un animal que era directamente ilegal tener en ese estado, que estaba en un tanque justo al lado de una ventana, visible desde el exterior. Con las pruebas en mi poder, me preparé para la segunda fase del plan. Me puse un vestido corto y salí de fiesta con George. Nos aseguramos de contarle a todos los que conocíamos del programa de Jake la verdadera historia de nuestra ruptura. La noticia de que había engañado a su novia con una de sus estudiantes se extendió como la pólvora en ese pequeño departamento académico. Regresamos a casa deliberadamente temprano, alrededor de la medianoche. Jake y Meg estaban en el salón viendo la televisión. Nos vieron llegar, yo, borracha y riendo, con mi vestido corto, mientras George me sostenía, casi llevándome en brazos. Pasé la noche en la habitación de George. Fue un caballero absoluto, pero ambos sabíamos el espectáculo que estábamos montando. A propósito, nos reímos y gemimos en voz alta para que nos oyeran, y George se paseó varias veces por el pasillo en calzoncillos, asegurándose de que lo vieran. A la mañana siguiente, mientras yo comía una dona en la cocina, con el pelo desordenado y el vestido de la noche anterior, Jake me espetó. No tienes que actuar como una zorra delante de mí. Le di una sonrisa lenta y le dije a Meg, que miraba al suelo avergonzada: diviértete con mis sobras. Y me fui. Esa pequeña humillación fue solo el aperitivo. Al día siguiente revelé el carrete de fotos. Con las imágenes en mano, hice mi primera llamada. A la Oficina Estatal de Pesca y Vida Silvestre. Informé de todo: el posible hacinamiento, el animal en peligro de extinción sin registrar, y por supuesto, los 2 animales que legalmente no debería tener. Mientras tanto, George y el otro compañero de piso presentaron quejas formales en la universidad, alegando que un asistente de profesor estaba acostándose con una estudiante y mostrándole favoritismo. El cerco se estaba cerrando. Mi siguiente llamada fue para mi amiga Mary, la esposa del tutor de Jake. Le conté la verdad sobre la ruptura y le confesé que Jake había admitido por correo electrónico que me había engañado con una estudiante. Le reenvié esos correos. Mary se puso furiosa. Mientras yo seguía al teléfono, le contó todo a su marido, el supervisor directo de Jake. Prometió que se aseguraría de que hubiera una investigación. Unas semanas después, George me llamó, eufórico. Los funcionarios de pesca y vida silvestre estaban en la casa, confiscando animales. Meg estaba allí, y en su pánico, les dijo a los oficiales que todos los animales eran de su novio Jake, y que, hasta donde ella sabía, todos eran legales. Con esa declaración, George y el otro compañero quedaron libres de toda sospecha. Los oficiales se llevaron casi todo, dejando solo una pecera con guppies. Pero la jugada maestra aún estaba por llegar. Recordé algo importante. Jake acababa de obtener una prestigiosa beca de investigación de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, que depende del gobierno federal. Así que hice mi última llamada. Llamé a la EPA y pregunté tranquilamente cómo podía informar que un beneficiario de una beca federal estaba bajo investigación estatal por albergar ilegalmente animales en peligro de extinción. Las consecuencias fueron devastadoras y absolutamente merecidas. Perdió su beca de la EPA y le exigieron devolver los casi $30,000 que ya había utilizado. Fue vetado de por vida para recibir cualquier otra beca federal. Perdió todos sus valiosos animales de cría. Tuvo que pagar una multa estatal de $15,000. La universidad le revocó su beca y lo despidió como profesor asistente por la relación inapropiada con una estudiante. Logró evitar la expulsión y, con ayuda económica de su padre, consiguió terminar con un título de maestría en lugar de su anhelado doctorado. Yo, por mi parte, seguí adelante. Me mantuve en contacto con sus hermanas y con Mary, que se convirtió en una figura casi familiar para mí. Curiosamente, la vida me llevó a obtener mi propia maestría, y mi especialidad se convirtió en ayudar a científicos y médicos a comunicar su trabajo a la gente común. La ironía era deliciosa. Avancemos 20 años. Me he forjado una carrera exitosa. Viajo, doy conferencias y disfruto de mi vida. Sabía a través de sus hermanos que Jake y Meg se habían casado y tenido hijos. Nunca supo que yo estuve detrás de todo. Hace unas semanas, estaba dando una conferencia en una universidad importante ante una sala llena de estudiantes. Al terminar, mientras hablaba con algunos de ellos, oí una voz a mi espalda. «Hola, ¿cuánto tiempo?» Era Jake. Mi primer instinto fue fingir que no tenía ni idea de quién era. «Disculpa, ¿nos conocemos?» Le pregunté con una sonrisa educada. Su cara de incredulidad fue un poema. «Soy yo, Jake», insistió.
Fingí hacer un gran esfuerzo por recordar y finalmente jadeé. Dios mío, Jake. Supongo que te había bloqueado de mi memoria. Me di la vuelta y seguí con mi conversación, dejándolo allí, plantado. Esa noche, cenando con los profesores que me habían invitado, una de ellos me preguntó: ¿Así que conoces a Jake? Me contó que estaba allí para una entrevista para un puesto de profesor y que probablemente lo iban a contratar. No pude evitarlo. Se me escapó una risa burlona. Cuando me miraron dije casualmente: «Oh, lo siento. Es que me sorprende que esté enseñando después de lo que pasó en la Universidad X». Me preguntaron qué había pasado. «Bueno», dije, tomando un sorbo de vino. Se acostaba con una de sus estudiantes de 19 años cuando él tenía 26. Tuvo que abandonar el programa de doctorado porque perdió su beca federal. El silencio en la mesa fue total. Se miraron entre ellos y uno dijo: «Vaya, tendremos que investigar eso. Este fin de semana mi vieja amiga Mary me llamó. Me dijo que la universidad había solicitado los expedientes de Jake y que allí seguía todo: el despido, el abandono del programa, las cartas de queja y hasta su registro de arresto por los animales ilegales. No creo que vaya a conseguir ese trabajo. El universo a veces cumple, especialmente si le das un pequeño empujón en la dirección correcta. Si Jake no hubiera sido un cobarde, si simplemente hubiera terminado las cosas con madurez, su vida hoy sería muy diferente. Pero al final, su mayor defecto no fue su infidelidad, sino subestimarme. Y ese fue un error que ha pagado durante más de 20 años.